17 de marzo de 1984. En algún lugar sobre el mar Mediterráneo, un DC-9 de Swissair vuela a 32.000 pies de altura en un vuelo rutinario de Zúrich a Beirut. En la cabina de primera clase, un traficante de armas palestino bebe champán mientras revisa documentos de su maletín. No se da cuenta de que la azafata que le rellena la copa tiene ojos que no dejan de escudriñar la cabina. No se da cuenta de que bajo su elegante uniforme late el corazón de un asesino entrenado. En 90 minutos, este hombre estará muerto, y las dos mujeres que le sirvieron su última copa desaparecerán entre la multitud anónima de un aeropuerto europeo, dejando solo preguntas que nunca tendrán respuesta. El objetivo a bordo de ese vuelo de Swissair era un hombre conocido en los círculos de inteligencia como Abu Nasar. Su verdadero nombre era Khalil Hassan Ibrahim, pero no lo había usado en casi 2 décadas. Nacido en Jaffa en 1947, pocos meses antes de que el establecimiento de Israel obligara a su familia al exilio, creció en los campos de refugiados del Líbano, alimentando un odio que definiría toda su existencia. Para cuando cumplió 20 años, se unió al Frente Popular para la Liberación de Palestina, una de las facciones más radicales del movimiento de resistencia palestino. A los 30, se había convertido en uno de los traficantes de armas más importantes de Oriente Medio, negociando transferencias de armas que abastecían a organizaciones terroristas en 3 continentes. La especialidad de Abu Nisar era conectar proveedores con compradores, manteniendo la distancia suficiente con las operaciones reales para evitar la exposición legal directa. Negoció la compra de armas soviéticas para grupos palestinos, organizó envíos de explosivos al ejército republicano irlandés y facilitó la transferencia de misiles antiaéreos a diversas insurgencias africanas. Su red se extendía desde las armerías de Checoslovaquia hasta los puertos de Libia, desde las trastiendas de Beirut hasta los centros bancarios de Suiza. Estimaciones conservadoras estimaban el valor de las armas que había negociado a lo largo de su carrera en varios cientos de millones. Más importante aún, desde la perspectiva de Israel, sus actividades habían contribuido directamente a los ataques que mataron a docenas de civiles y soldados israelíes. La inteligencia israelí conocía a Abu Nasar desde principios de la década de 1970, cuando su nombre apareció por primera vez en documentos obtenidos durante un asalto a una casa de seguridad palestina en el sur del Líbano. Las evaluaciones iniciales lo categorizaron como un facilitador de nivel medio, lo suficientemente importante como para ser monitoreado, pero no lo suficientemente significativo como para justificar una acción directa. Esta evaluación cambió drásticamente tras una serie de ataques en 1982 y 1983 que los analistas de inteligencia rastrearon hasta las armas que Abu Nasar había suministrado. El bombardeo de un centro comunitario judío en Buenos Aires, el ataque a turistas israelíes en Kenia y un intento fallido de derribar un avión de pasajeros de Elle que despegaba de Roma involucraron armamento que había pasado por su red. La evidencia acumulada lo transformó de un objetivo de vigilancia a una prioridad de eliminación. La decisión de autorizar el asesinato de Abu Nasar se tomó al más alto nivel del gobierno israelí a finales de 1983. El propio primer ministro Yitzhak Zamir, exagente del Mossad y conocedor de las complejidades de tales operaciones, revisó personalmente el expediente de inteligencia antes de dar su aprobación. La autorización incluía restricciones específicas. La operación no debía llevarse a cabo en un país con el que Israel mantuviera relaciones diplomáticas. Debían evitarse al máximo las bajas colaterales y el método debía ser negable, sin dejar ninguna prueba clara de la participación israelí. Estos requisitos limitaban gravemente las opciones operativas disponibles para los planificadores del Mossad. El reto era formidable porque Abu Nasar era extraordinariamente cuidadoso con su seguridad personal. A diferencia de muchos en su profesión que se conformaban con el éxito, él mantenía rigurosos protocolos de protección que lo habían mantenido con vida durante años operando en uno de los entornos más peligrosos del mundo. Nunca se alojó en el mismo hotel 2 veces consecutivas. Variaba sus rutas de viaje de forma impredecible. Contrataba catadores de comida y revisaba sus habitaciones en busca de dispositivos de escucha. Lo más significativo es que se rodeó de guardaespaldas que eran exmilitares profesionales, hombres capaces de reconocer la vigilancia y responder a las amenazas con una eficacia letal. Los métodos tradicionales de asesinato, ya sea con francotiradores, bombas de carburador o ataques a corta distancia, se enfrentan a obstáculos casi imposibles contra tales defensas. El avance en la planificación provino de una observación inesperada de un analista junior que revisaba los patrones de viaje de Abu Nasar.
A pesar de todas sus precauciones en tierra, el traficante de armas tenía una vulnerabilidad en el aire. Viajaba frecuentemente en aviación comercial, reservando billetes de primera clase en aerolíneas europeas que operaban rutas por todo Oriente Medio. Una vez a bordo de un avión, estaba prácticamente atrapado, separado de sus guardaespaldas, que viajaban en clase turista, rodeado de desconocidos en un espacio cerrado donde sus medidas defensivas habituales no podían funcionar. La idea del analista fue simple pero revolucionaria. Si el Mossad pudiera colocar agentes entre la tripulación, habrían ampliado el acceso privado al objetivo en un entorno donde sus guardias no podrían intervenir sin provocar un incidente internacional. El concepto era audaz, incluso para los estándares del Mossad. Infiltrarse en la tripulación de cabina de una aerolínea requería superar múltiples niveles de control de seguridad, requisitos de capacitación y verificación de antecedentes. Exigía agentes que pudieran desempeñar convincentemente las funciones de auxiliares de vuelo, manteniendo su identidad oculta bajo el escrutinio del personal profesional de la aerolínea. Y requería un método de eliminación que no se revelara inmediatamente como asesinato, permitiendo a los agentes completar el vuelo y escapar antes de que se diera la alarma. Cada uno de estos requisitos presentaba obstáculos significativos. En conjunto, parecían casi insuperables. La célula de planificación asignada a la operación dedicó 3 meses a desarrollar su enfoque. Estudiaron las prácticas de contratación de varias aerolíneas europeas, identificando aquellas con los procedimientos de verificación de antecedentes menos rigurosos. Analizaron los horarios y rutas de vuelo, comparando los patrones de viaje conocidos de Abu Nasr con las oportunidades de infiltración disponibles. Consultaron con especialistas médicos para identificar compuestos que pudieran causar la muerte simulando causas naturales, algo que pudiera administrarse durante un vuelo sin efectos visibles inmediatos. El plan operativo resultante fue elegante en su complejidad, requiriendo una coordinación precisa entre múltiples países y organizaciones. La selección de agentes para la misión siguió criterios inusuales incluso para una agencia acostumbrada a requisitos inusuales. Los planificadores necesitaban mujeres que pudieran hacerse pasar por azafatas, lo que significaba que debían ser atractivas, agradables y estar en buena forma física. Debían dominar el francés, el alemán y el inglés, los idiomas de trabajo de la aerolínea que habían elegido para la infiltración. Necesitaban la estabilidad psicológica necesaria para matar a un hombre manteniendo una fachada de profesionalismo alegre. Y necesitaban la capacidad de actuación para mantener una identidad encubierta en condiciones de estrés extremo. El grupo de candidatas que cumplían todos estos criterios era reducido. Finalmente, se seleccionaron 2 agentes, ambas veteranas de misiones previas del Mossad que habían demostrado una capacidad excepcional en el trabajo encubierto. La agente senior a la que se le asignó el nombre encubierto, Miriam Hoffman, tenía 34 años y había pasado 5 años trabajando bajo diversas coberturas en capitales europeas. Hablaba 6 idiomas con fluidez, tenía un amplio entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y poseía una calidez natural que inspiraba confianza instintiva. La agente subalterna, designada Sarah Clene, tenía 28 años y era relativamente nueva en operaciones de campo, pero había impresionado a sus instructores con su capacidad para mantener la calma bajo presión. Juntas formarían el núcleo de lo que el Mossad denominaba internamente Operación Ruta de la Seda. La fase de preparación comenzó a principios de enero de 1984, cuando ambas agentes se trasladaron a Ginebra bajo la protección de turistas. Su tarea inicial fue establecer identidades que pudieran superar el proceso de verificación de contratación de la aerolínea. La sección de documentación del MSAD creó expedientes biográficos completos para cada mujer, incluyendo permisos de residencia suizos, credenciales educativas, historial laboral y los diversos registros cotidianos que constituyen una vida normal. Se gestionaron las referencias a través de empresas fachada y contactos cooperativos. Los exámenes médicos se realizaron en clínicas donde médicos comprensivos no hicieron preguntas inoportunas. En 3 semanas, ambas solicitaron puestos de auxiliares de vuelo en la aerolínea objetivo. El proceso de contratación se desarrolló sin contratiempos, gracias a la combinación de las cualificaciones genuinas de las agentes y la sutil ayuda de fuentes del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Ambas impresionaron a sus entrevistadores con su profesionalismo, habilidades lingüísticas y atractiva presentación. Se les ofrecieron puestos con pocos días de diferencia y fueron asignadas al programa de formación de la aerolínea en Zúrich.
Durante las siguientes 6 semanas, aprenderían las habilidades necesarias para ser auxiliares de vuelo comercial mientras esperaban la oportunidad de desplegarse contra su objetivo. El entrenamiento fue exigente y exhaustivo. Los agentes aprendieron procedimientos de emergencia, protocolos de servicio, normas de seguridad y los 1000 pequeños detalles que distinguían a los tripulantes de cabina profesionales de los aficionados. Estudiaron la distribución de los aviones hasta que pudieron navegar con los ojos vendados. Practicaron evacuaciones hasta que los procedimientos se convirtieron en memoria muscular. Aprendieron a servir champán sin derramarlo, a calmar a los pasajeros difíciles con encanto y a mantener la compostura durante las turbulencias que hacían volar objetos sueltos por la cabina. Durante este periodo, desempeñaron sus funciones de forma tan convincente que ni los instructores ni los demás aprendices sospecharon nada inusual en las 2 atractivas mujeres multilingües que se habían unido a su clase. Mientras los agentes se integraban en la aerolínea, otros equipos del Mossad trabajaban para confirmar los patrones de viaje de Abu Nassar e identificar el vuelo óptimo para la operación. Los equipos de vigilancia en Beirut monitorizaban sus movimientos, informando de sus salidas y llegadas a los controladores, quienes compilaron un panorama completo de sus hábitos. El análisis reveló que viajaba a Zúrich aproximadamente una vez al mes, siempre por asuntos relacionados con sus actividades de tráfico de armas. Para estos viajes prefería Swissair, reconocida por su reputación de discreción y servicio de primera clase. Solía reservar el mismo vuelo, saliendo de Zúrich a media mañana y llegando a Beirut a primera hora de la tarde. El patrón era lo suficientemente consistente como para ser explotado. El veneno seleccionado para la operación era un compuesto sintético desarrollado por químicos militares israelíes, relacionado con, pero distinto de, las toxinas naturales que afectaban la función cardíaca. Al ingerirlo, el compuesto se absorbía a través del sistema digestivo y comenzaba a acumularse en el tejido muscular cardíaco. Los efectos no se manifestaban hasta varias horas después, lo que daba a los agentes tiempo suficiente para completar el vuelo y desaparecer antes de que se produjera una emergencia médica. La víctima sufría lo que parecía ser un infarto repentino, un resultado plausible para un hombre de mediana edad con el estilo de vida estresante y los hábitos de consumo excesivo de Abu Nassar. Los procedimientos de autopsia estándar no detectarían nada sospechoso. El compuesto se entregaba a los agentes en Zúrich a través de un punto de entrega en un parque público, oculto dentro de un contenedor diseñado para parecerse a un frasco de medicamentos estándar. La dosis fue calibrada con precisión para el peso corporal de Abu Nassar, estimado a partir de fotografías de vigilancia y confirmado por un agente que lo observó de cerca durante una reunión de negocios. El veneno era inodoro y casi insípido, aunque tenía un ligero amargor que debía disimularse con una bebida de sabor intenso. El champán, con su efervescencia y complejo perfil de sabor, era ideal para este propósito. La oportunidad de la ejecución llegó a mediados de marzo, cuando las cámaras de vigilancia confirmaron que Abu Nassar había reservado su vuelo regular de Zúrich a Beirut para el día 17 del mismo mes. Los agentes organizaron su asignación a este vuelo mediante un sistema de solicitud que la aerolínea utilizaba para adaptarse a las preferencias de la tripulación. La solicitud no levantó sospechas, ya que estos ajustes de programación eran rutinarios entre los auxiliares de vuelo que buscaban acumular rutas preferidas. El DC-9 de Swissair designado para el vuelo transportaría aproximadamente 80 pasajeros, incluyendo al objetivo y sus 2 guardaespaldas. La mañana del 17 de marzo amaneció despejada y fría en Zúrich. Los agentes llegaron al aeropuerto por separado, vestidos con sus uniformes de la aerolínea y cargando con las maletas habituales de los tripulantes de cabina. Pasaron por el control de seguridad con sus credenciales legítimas, intercambiando saludos de cortesía con los guardias, quienes los reconocieron de vuelos anteriores. En la sala de información para la tripulación, revisaron el manifiesto de pasajeros con sus colegas, indicando sin comentarios que la primera clase estaría casi llena para esta salida. Abu Nassar figuraba con uno de sus alias conocidos, un nombre que no figuraba en ninguna lista de vigilancia y que no atraía la atención especial de la seguridad de la aerolínea. El proceso de embarque comenzó a las 9:45 para la salida de las 10:30. Los agentes ocuparon sus puestos en la cabina de primera clase, recibiendo a los pasajeros con sonrisas practicadas mientras ocupaban sus asientos. Abu Nassar llegó aproximadamente 15 minutos antes de la salida acompañado de un guardaespaldas que se acomodó en el asiento a su lado, mientras que el segundo se colocó en clase turista, desde donde podía vigilar el pasillo.
El traficante de armas aceptó un vaso de agua y un periódico, acomodándose en su asiento con la facilidad de un viajero frecuente. Apenas miró a los auxiliares de vuelo que lo atenderían durante el viaje de 90 minutos. El vuelo partió de la puerta de embarque a la hora prevista, rodando hasta la pista y despegando sobre los Alpes suizos en dirección al Mediterráneo. Al ascender la aeronave a 20.000 pies, los agentes comenzaron su servicio en cabina, recorriendo las filas con carritos de bebidas y bandejas de refrigerios. Sus compañeros no notaron nada inusual en su desempeño, que cumplía con todos los estándares de la aerolínea. La agente de mayor rango trabajaba en el lado izquierdo de la cabina de primera clase, mientras que su compañera se encargaba del derecho, una distribución que colocaba al objetivo directamente bajo la responsabilidad de los agentes de mayor rango. El momento crítico llegó aproximadamente a los 40 minutos de vuelo. La agente de mayor rango se acercó a la fila de Abu Nassar con una botella de champán y le ofreció rellenar la copa. Él aceptó con un gesto de la cabeza, mientras continuaba revisando los documentos esparcidos en su bandeja. Mientras ella vertía, con el cuerpo en posición para proteger la copa de la vista, su mano libre empalmó el pequeño frasco que contenía el veneno. Con un movimiento experto, el compuesto se transfirió al champán, donde se disolvió instantáneamente en el líquido efervescente. Toda la acción duró menos de 2 segundos y fue invisible para todos en la cabina, incluido el guardaespaldas sentado a escasos centímetros. Abu Nar se llevó la copa a los labios y bebió profundamente, apreciando la excelente cosecha sin detectar ningún defecto en su sabor. Volvió a sus documentos mientras la agente se dedicaba a atender a otros pasajeros. Su expresión no delataba nada de lo que acababa de hacer. El veneno ya estaba en su organismo, comenzando a acumularse lentamente en los tejidos que controlaban su ritmo cardíaco. Le quedaban quizás 12 horas de vida, aunque pasaría la mayor parte de ese tiempo sintiéndose perfectamente bien. Los síntomas comenzarían tras su regreso a Beirut, lejos del vuelo que lo había llevado a la muerte. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Los agentes continuaron con sus tareas de servicio con profesional eficiencia, recogiendo las copas y preparando la cabina para el aterrizaje. Abu Nassar revisó sus documentos, solicitando ocasionalmente refrigerios adicionales que le fueron proporcionados con la misma atención. Su guardaespaldas permaneció alerta, pero no vio nada que despertara su instinto protector. Hasta donde él podía ver, este era simplemente otro vuelo de rutina, indistinguible de las docenas que su empleador había tomado antes. El avión aterrizó en Beirut a las 12:47 hora local, rodando hacia la terminal en medio del caos controlado que caracterizaba a la aviación libanesa de aquella época. Los pasajeros recogieron sus pertenencias y se dirigieron a las salidas, entre ellos Abu Nassar. Se detuvo en la puerta de la cabina para agradecer a la tripulación el amable servicio, pasando la mirada por encima de las mujeres que lo habían asesinado sin el menor reconocimiento de lo que habían hecho. Luego se fue, bajando las escaleras hacia la pista, donde un coche lo esperaba para llevarlo a reuniones a las que nunca asistiría. El vuelo de regreso a Zúrich partió 3 horas después, llevando a los agentes de vuelta a la relativa seguridad de Suiza. Mantuvieron su comportamiento profesional durante todo el viaje, sin dar señales de la tensión que debieron sentir. A su llegada, completaron sus tareas posteriores al vuelo, presentaron la documentación necesaria y salieron del aeropuerto por los canales habituales. En menos de 6 horas, ambos abandonaron Suiza por completo, viajando bajo identidades diferentes a destinos que jamás se relacionarían con los acontecimientos del día. Sus carreras como auxiliares de vuelo terminaron tan abruptamente como habían comenzado. Abu Nar pasó la tarde y la noche en reuniones, negociando las condiciones de un envío de rifles rumanos con destino a un cliente en Centroamérica. Los colegas que lo conocieron ese día comentarían más tarde que parecía completamente normal, quizás un poco cansado por el viaje, pero por lo demás de buen humor. Cenó con sus socios en un restaurante del distrito de Amra y consumió una comida que su catador probó sin incidentes. El veneno llevaba horas en su organismo para entonces, pero sus efectos permanecían latentes, acumulándose lentamente hasta el umbral que desencadenaría una insuficiencia cardíaca catastrófica. La crisis comenzó poco después de la medianoche. Abu Nassar se despertó en su habitación de hotel con dolores en el pecho que inicialmente atribuyó a una indigestión. Tomó antiácidos e intentó volver a dormir, pero el malestar se intensificó durante la hora siguiente. A las 2 de la madrugada, sudaba profusamente y le costaba respirar. Sus guardaespaldas, convocados por sus gritos, lo encontraron desplomado junto a la cama, agarrándose el pecho. Se llamó a una ambulancia,
pero el tráfico congestionado de las calles de Beirut retrasó su llegada. Los paramédicos llegaron a las 2:47 y lo encontraron en paro cardíaco. Las maniobras de reanimación continuaron durante el frenético viaje al Hospital Universitario Americano, pero fueron ineficaces. Abu Nar fue declarado muerto a las 3:22 de la madrugada, aproximadamente 15 horas después de consumir el champán envenenado. El médico que lo atendió registró la causa de la muerte como una miocardiopatía aguda, señalando la edad del paciente, los aparentes niveles de estrés y el probable estilo de vida poco saludable como factores contribuyentes. No había motivos para sospechar de un crimen. Los ataques cardíacos se cobraban a diario hombres de 50 años, y los traficantes de armas vivían bajo una presión que sobrecargaría cualquier sistema cardiovascular. La noticia de la muerte de Abu Nassar se extendió rápidamente por las redes palestinas, generando confusión y preocupación entre quienes habían dependido de sus servicios. Sus acuerdos pendientes quedaron en el limbo. De los sucesos descritos, según se informa, ambos continuaron sus carreras en la inteligencia israelí. Sus habilidades únicas y su probada fiabilidad los convirtieron en valiosos activos para futuras misiones. Ninguno regresó jamás a trabajar en la aviación comercial. La tapadera, habiendo cumplido su propósito, era demasiado arriesgada para volver a emplearla. El conocimiento institucional que generaron sobre técnicas de infiltración en aerolíneas, métodos de administración de venenos y comportamiento de objetivos en entornos aéreos se conservó y transmitió a las futuras generaciones de agentes. El caso ilustró verdades más amplias sobre la naturaleza de las operaciones encubiertas en la era moderna. El éxito no dependía de enfrentamientos dramáticos, sino de una preparación meticulosa, historias de tapadera convincentes y métodos que no dejaran rastro para los investigadores. Las operaciones de inteligencia más efectivas eran aquellas que lograban sus objetivos permaneciendo completamente invisibles para los observadores externos. Abu Nassar murió creyendo que su corazón simplemente se había parado. Sus colegas atribuyeron su muerte al estrés de una profesión peligrosa. Solo un puñado de personas en Tel Aviv conocían la verdad y nunca la revelarían. La dimensión tecnológica de la operación merece especial atención. El veneno utilizado contra Abu Nassar representó la vanguardia de la bioquímica de la década de 1980, un compuesto diseñado según especificaciones que habrían parecido imposibles una generación antes. Su desarrollo requirió la combinación de conocimientos de química orgánica, farmacología y fisiología para producir una sustancia perfectamente adaptada a su propósito. La inversión en dicha investigación reflejó la estimación de que las capacidades de eliminación innegables aportaban un valor estratégico que superaba sus considerables costos. La complejidad logística de la operación fue igualmente impresionante. Coordinar la infiltración de agentes en una aerolínea, su asignación a un vuelo específico, la entrega del veneno a través de canales seguros, la vigilancia del objetivo para confirmar sus planes de viaje y la posterior extracción del equipo requirió el esfuerzo sincronizado de docenas de personas en varios países. Cada componente debía funcionar a la perfección para el éxito de la operación. Un solo fallo en cualquier momento podría haber comprometido no solo esta misión, sino toda la capacidad que representaba. La exitosa ejecución demostró una competencia organizativa de primer orden. Las cuestiones éticas planteadas por operaciones como Silk Road no tienen fácil solución. Desde la perspectiva israelí, Abu Nassar era un objetivo legítimo cuya eliminación salvó vidas inocentes al interrumpir el flujo de armas a organizaciones terroristas. Desde otras perspectivas, se trataba de un agente político asesinado sin juicio ni debido proceso por agentes de un gobierno extranjero que operaban ilegalmente en territorio neutral. La moralidad del asesinato depende en gran medida de las suposiciones sobre la legitimidad del conflicto subyacente y la disponibilidad de remedios alternativos. Estas suposiciones varían drásticamente según los observadores y los contextos. La situación jurídica era igualmente ambigua. El derecho internacional prohíbe el asesinato en la mayoría de las circunstancias, pero los mecanismos de ejecución son prácticamente inexistentes contra los agentes estatales que niegan su implicación. Suiza, el país donde se produjo el envenenamiento, desconocía la comisión de un delito, por lo tanto, no tenía la oportunidad de investigar ni enjuiciar. El Líbano, donde murió la víctima, carecía de la capacidad forense para detectar el compuesto y atribuyó su muerte a causas naturales. Israel no reconoció nada. A falta de pruebas y voluntad política, la prohibición legal se mantuvo teórica. El impacto psicológico en los propios agentes nunca se debatió públicamente, pero no pudo haber sido insignificante.
Por muy bien entrenados y comprometidos ideológicamente que estuvieran, quitar una vida humana deja secuelas internas que persisten mucho después de finalizada la misión. Las mujeres que sirvieron champán a Abu Nasr sabían que lo estaba matando. Lo vieron beber el veneno que le habían administrado y siguieron sonriendo mientras atendían a otros pasajeros. Cargaron con este conocimiento el resto de sus vidas, incapaces de compartirlo con nadie fuera de sus círculos profesionales. El impacto que estas experiencias tienen en la salud mental es uno de los costos ocultos del trabajo de inteligencia. El objetivo mismo era una figura compleja que desafiaba cualquier clasificación fácil. Abu Nasr había dedicado su vida a causas que consideraba justas, luchando por medios comerciales por un pueblo que consideraba desposeído y oprimido. Nunca había apretado un gatillo ni detonado una bomba. Su tráfico de armas financiaba organizaciones que cometían actos violentos, pero la distancia entre sus libros de contabilidad y sus balas le permitía mantener cierta distancia de la sangre que derramaban. No era un monstruo por temperamento, sino un hombre de negocios cuyo producto resultó ser el instrumento de la muerte. Tales figuras planteaban desafíos particulares para la evaluación moral. El valor de inteligencia de su eliminación iba más allá de la interrupción inmediata de las redes de armas. La forma de su muerte envió mensajes a otros involucrados en actividades similares. Si Abu Nasr, con todas sus precauciones y experiencia, pudo ser alcanzado a bordo de un avión comercial, nadie estaba realmente a salvo. Este efecto de demostración fue calculado e intencional, diseñado para disuadir a futuros facilitadores que, de otro modo, podrían llenar el vacío creado por su muerte. La dimensión de guerra psicológica de los asesinatos selectivos siempre estuvo presente, incluso cuando no se mencionaba. El vuelo que llevó a Abu Nasr a su muerte continuó operando con su horario habitual durante años, y finalmente fue reemplazado por aviones más nuevos a medida que la aerolínea modernizaba su flota. Las tripulaciones que operaban esas rutas desconocían que los colegas con los que se habían entrenado eran en realidad agentes de la inteligencia israelí, que un pasajero había sido asesinado en su cabina, que su empleador había sido cómplice involuntario de un asesinato internacional. Esta ignorancia era completa y permanente. Testimonio de la minuciosidad con la que se concibió y ejecutó la operación. La historia de la Operación Raíz de Seda, como llegó a conocerse en los historiales clasificados de la inteligencia israelí, representa un enfoque particular al problema de la eliminación de objetivos protegidos. En lugar de intentar penetrar directamente las defensas enemigas, los planificadores identificaron un entorno donde éstas no podían funcionar. En lugar de depender de armas que inevitablemente apuntarían hacia sus usuarios, emplearon un método indistinguible de la muerte natural. De los sucesos descritos. Según se informa, ambos continuaron sus carreras en la inteligencia israelí. Sus habilidades únicas y su probada fiabilidad los convirtieron en valiosos activos para futuras misiones. Ninguno regresó jamás a trabajar en la aviación comercial. La tapadera, habiendo cumplido su propósito, era demasiado arriesgada para volver a emplearla. El conocimiento institucional que generaron sobre técnicas de infiltración en aerolíneas, métodos de administración de venenos y comportamiento de objetivos en entornos aéreos se conservó y transmitió a las futuras generaciones de agentes. El caso ilustró verdades más amplias sobre la naturaleza de las operaciones encubiertas en la era moderna. El éxito no dependía de enfrentamientos dramáticos, sino de una preparación meticulosa, historias de tapadera convincentes y métodos que no dejaran rastro para los investigadores. Las operaciones de inteligencia más efectivas eran aquellas que lograban sus objetivos permaneciendo completamente invisibles para los observadores externos. Abu Nasr murió creyendo que su corazón simplemente se había parado. Sus colegas atribuyeron su muerte al estrés de una profesión peligrosa. Solo un puñado de personas en Tel Aviv conocían la verdad y nunca la revelarían. La dimensión tecnológica de la operación merece especial atención. El veneno utilizado contra Abu Nasr representó la vanguardia de la bioquímica de la década de 1980, un compuesto diseñado según especificaciones que habrían parecido imposibles una generación antes. Su desarrollo requirió la combinación de conocimientos de química orgánica, farmacología y fisiología para producir una sustancia perfectamente adaptada a su propósito. La inversión en dicha investigación reflejó la estimación de que las capacidades de eliminación innegables aportaban un valor estratégico que superaba sus considerables costos. La complejidad logística de la operación fue igualmente impresionante. Coordinar la infiltración de agentes en una aerolínea, su asignación a un vuelo específico,
La entrega del veneno a través de canales seguros, la vigilancia del objetivo para confirmar sus planes de viaje y la posterior extracción del equipo requirió el esfuerzo sincronizado de docenas de personas en varios países. Cada componente debía funcionar a la perfección para el éxito de la operación. Un solo fallo en cualquier momento podría haber comprometido no solo esta misión, sino toda la capacidad que representaba. La exitosa ejecución demostró una competencia organizativa de primer orden. Las cuestiones éticas planteadas por operaciones como Silk Road no tienen fácil solución. Desde la perspectiva israelí, Abu Nasar era un objetivo legítimo cuya eliminación salvó vidas inocentes al interrumpir el flujo de armas a organizaciones terroristas. Desde otras perspectivas, se trataba de un agente político asesinado sin juicio ni debido proceso por agentes de un gobierno extranjero que operaban ilegalmente en territorio neutral. La moralidad del asesinato depende en gran medida de las suposiciones sobre la legitimidad del conflicto subyacente y la disponibilidad de remedios alternativos. Estas suposiciones varían drásticamente según los observadores y los contextos. La situación jurídica era igualmente ambigua. El derecho internacional prohíbe el asesinato en la mayoría de las circunstancias, pero los mecanismos de ejecución son prácticamente inexistentes contra los agentes estatales que niegan su implicación. Suiza, el país donde se produjo el envenenamiento, desconocía la comisión de un delito, por lo tanto, no tenía la oportunidad de investigar ni enjuiciar. El Líbano, donde murió la víctima, carecía de la capacidad forense para detectar el compuesto y atribuyó su muerte a causas naturales. Israel no reconoció nada. A falta de pruebas y voluntad política, la prohibición legal se mantuvo teórica. El impacto psicológico en los propios agentes nunca se debatió públicamente, pero no pudo haber sido insignificante. Por muy bien entrenados y comprometidos ideológicamente que estuvieran, quitar una vida humana deja secuelas internas que persisten mucho después de finalizada la misión. Las mujeres que sirvieron champán a Abu Nasar sabían que lo estaban matando. Lo vieron beber el veneno que le habían administrado y siguieron sonriendo mientras atendían a otros pasajeros. Cargaron con este conocimiento el resto de sus vidas, incapaces de compartirlo con nadie fuera de sus círculos profesionales. El impacto que estas experiencias tienen en la salud mental es uno de los costos ocultos del trabajo de inteligencia. El objetivo mismo era una figura compleja que desafiaba cualquier clasificación fácil. Abu Nasar había dedicado su vida a causas que consideraba justas, luchando por medios comerciales por un pueblo que consideraba desposeído y oprimido. Nunca había apretado un gatillo ni detonado una bomba. Su tráfico de armas financiaba organizaciones que cometían actos violentos, pero la distancia entre sus libros de contabilidad y sus balas le permitía mantener cierta distancia de la sangre que derramaban. No era un monstruo por temperamento, sino un hombre de negocios cuyo producto resultó ser el instrumento de la muerte. Tales figuras planteaban desafíos particulares para la evaluación moral. El valor de inteligencia de su eliminación iba más allá de la interrupción inmediata de las redes de armas. La forma de su muerte envió mensajes a otros involucrados en actividades similares. Si Abu Nasar, con todas sus precauciones y experiencia, pudo ser alcanzado a bordo de un avión comercial, nadie estaba realmente a salvo. Este efecto de demostración fue calculado e intencional, diseñado para disuadir a futuros facilitadores que, de otro modo, podrían llenar el vacío creado por su muerte. La dimensión de guerra psicológica de los asesinatos selectivos siempre estuvo presente, incluso cuando no se mencionaba. El vuelo que llevó a Abu Nasar a su muerte continuó operando con su horario habitual durante años, y finalmente fue reemplazado por aviones más nuevos a medida que la aerolínea modernizaba su flota. Las tripulaciones que operaban esas rutas desconocían que los colegas con los que se habían entrenado eran en realidad agentes de la inteligencia israelí, que un pasajero había sido asesinado en su cabina, que su empleador había sido cómplice involuntario de un asesinato internacional. Esta ignorancia era completa y permanente. Testimonio de la minuciosidad con la que se concibió y ejecutó la operación. La historia de la Operación Raíz de Seda, como llegó a conocerse en los historiales clasificados de la inteligencia israelí, representa un enfoque particular al problema de la eliminación de objetivos protegidos. En lugar de intentar penetrar directamente las defensas enemigas, los planificadores identificaron un entorno donde éstas no podían funcionar. En lugar de depender de armas que inevitablemente apuntarían hacia sus usuarios, emplearon un método indistinguible de la muerte natural. En lugar de arriesgar a los operativos en combate cuerpo a cuerpo, los asignaron a roles que les proporcionaban acceso íntimo sin amenaza aparente.
La elegancia de la solución reflejó la firme sabiduría de uno sobre lo que funcionaba y lo que no en la guerra encubierta entre Israel y sus enemigos. Las lecciones derivadas de esta operación influyeron en misiones posteriores de maneras que permanecen clasificadas. Se dice que el concepto de infiltración aérea se perfeccionó y se reutilizó contra otros objetivos en años posteriores. Cada iteración incorporó mejoras basadas en la experiencia previa. Las técnicas de administración de veneno desarrolladas para esta misión encontraron aplicaciones en un contexto muy alejado de la aviación comercial. Las metodologías de construcción de cobertura, los protocolos de coordinación y los procedimientos de extracción se convirtieron en parte del conocimiento institucional que distinguía a los servicios de inteligencia de élite de sus homólogos más limitados. Las décadas transcurridas desde la Operación Silk Road han presenciado cambios drásticos en la seguridad aérea que dificultarían mucho más replicar el mismo enfoque hoy en día. Los procedimientos de verificación de antecedentes de la tripulación se han vuelto más rigurosos. Las verificaciones de antecedentes profundizan en el historial de los candidatos. Los servicios de seguridad de muchos países mantienen listas de vigilancia que identificarían a individuos con características de agentes de inteligencia. Sin embargo, la idea fundamental detrás de la operación sigue siendo válida. Los trabajadores de servicio en cualquier entorno disfrutan de acceso que se les niega a los visitantes comunes. El desafío para los servicios de inteligencia es identificar qué roles les proporcionan el acceso que necesitan y colocar agentes creíbles en esos puestos. Las tácticas específicas evolucionan mientras la estrategia subyacente perdura. El capítulo final de la vida de Abu Nizar no se escribió en Beirut, donde murió, sino en los cielos del Mediterráneo, donde fue asesinado. Pasó sus últimas horas conscientes revisando documentos y bebiendo champán, completamente inconsciente de que la muerte ya corría por sus venas. Las mujeres que lo asesinaron lo trataron con la cortesía profesional que exigía su tapadera, llenándole la copa y atendiéndolo hasta el momento en que desembarcó del avión. Fue, a su manera, una muerte apacible, administrada sin dolor, miedo ni presentimiento alguno de lo que estaba por venir. Se desconoce si esta amabilidad fue intencional o meramente incidental a las necesidades operativas. El mundo de sombras en el que ocurren tales operaciones existe en paralelo a la realidad cotidiana que habita la mayoría de la gente. Los vuelos despegan y aterrizan. Los pasajeros beben champán y leen el periódico. Los auxiliares de vuelo sonríen y sirven. Bajo esta apariencia de normalidad, se desarrollan juegos mortales según reglas que escandalizarían al ciudadano común si las comprendiera. La Operación Ruta de la Seda tuvo éxito porque explotó esta brecha entre la apariencia y la realidad, utilizando las apariencias benignas de la aviación comercial para enmascarar un acto de asesinato calculado. Los pasajeros que compartieron esa cabina con Abu Nizar en su último vuelo nunca supieron que fueron testigos de un asesinato. No recuerdan nada inusual del viaje, porque nada inusual pareció suceder. El asesinato fue invisible, por lo tanto, perfecto. Los cielos que surcamos no siempre son tan pacíficos como parecen desde el asiento de ventanilla. Cada vuelo transporta pasajeros cuyos verdaderos propósitos escandalizarían a sus vecinos, cuyos negocios ocurren en sombras que la seguridad del aeropuerto jamás puede iluminar. Abu Nizar voló docenas de veces antes de ese último viaje, sin sospechar jamás que la tripulación de cabina pudiera incluir individuos entrenados para matarlo. Su muerte nos recuerda que la vulnerabilidad existe donde menos la esperamos. Ahora, quiero conocer tu perspectiva. Si estuvieras diseñando protocolos de seguridad para proteger a personas de alto valor, ¿cómo abordarías el riesgo que supone el personal de servicio infiltrado? Comparte tu opinión en los comentarios.